Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, en el 19º domingo del tiempo ordinario, los invitamos a ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante cantando. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Celebramos el domingo, el día santo. Un saludo especial a todos los niños. Estamos en el Día del Niño, ¿no? Para que el Señor los bendiga. Preparémonos para esta misa con toda humildad, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a que movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos, hijos de los justos, ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Hermanos, es palabra de Dios. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme la esperanza que tenemos en ti.
Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos. Reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y, de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Hermanos, esta es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna.
Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Allí, donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirles apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar lo encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que los hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedicará a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel, quien sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Primavera de color, llena los tiempos que el Señor nos anunció. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad y florecerán como margaritas. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Queridos hermanos, esta palabra de Jesús nos llena de consuelo, de paz. Sin duda, muchas veces nos sentimos como un pequeño rebaño, en un mundo que parece estar muy lejos, cada vez más lejos del reino de Dios. Pues Jesús nos dice: no teman, no tengan miedo, y nos promete el reino, ese cielo del cual hablábamos el domingo pasado, esa esperanza más grande que da sentido a toda nuestra existencia. Luego de decir estas palabras, Jesús nos presentó dos parábolas. En ellas hablaba de cómo debemos estar preparados para la venida del Señor. Cuando Jesús habla de la venida de Dios, ¿a qué se refiere? Puede ser por una parte esa venida particular al término de nuestra vida, o también puede ser esa venida final al término de la historia, cuando el Señor venga a reinar definitivamente. Pero lo cierto es que
Lo que Él nos invita e insiste es a estar preparados para su venida. ¿Y qué significa estar preparados? En la primera parábola, el énfasis estaba dado sobre todo en mantenernos despiertos con la lámpara encendida. Decía Jesús, feliz el hombre a quien su Señor encuentra velando. Se refiere a estar despiertos espiritualmente, a no adormecernos espiritualmente. Y esa lámpara encendida en la Escritura es siempre la lámpara de la fe. La fe es como la luz. Y esa lámpara que mantenemos encendida es una fe viva, no una fe muerta, una fe viva, que permanece viva por el amor, por las buenas obras, por esas obras de caridad, de misericordia, que el cristiano está llamado a practicar, justamente para que la lámpara de la fe se mantenga viva, luminosa. Por tanto, lo primero que nos dice el Señor, mantenernos despiertos espiritualmente con la fe viva para no dejar que el materialismo del mundo nos vaya adormeciendo. Tantas veces el materialismo del mundo es como un somnífero que nos impide percibir esa visita de Dios, esa presencia de Dios en nuestra vida. Y en la segunda parábola, el énfasis está puesto en el cumplimiento fiel de nuestros deberes, en hacer la voluntad del Señor. El camino de santidad para todos nosotros pasa por ese fiel cumplimiento de nuestros deberes ordinarios realizados con amor de Dios. A veces hay algunas personas que tienen una idea un poco equivocada de la santidad, como que la santidad consistiera en hacer obras extraordinarias, poco menos que hacer milagros en vida. Bueno, podrá haber sido el caso de algunos santos, pero para el común de los cristianos, la santidad es justamente lo que le decía, cumplir fielmente nuestros deberes ordinarios de cada día por amor de Dios. El amor de Dios es lo que hace extraordinario eso cotidiano y ordinario en cada día de nuestra vida. Bueno, y eso nos dice el Señor hoy día, ¿no? Estar preparado significa cumplir fielmente nuestro deber, hacer la voluntad de Dios en el día a día de nuestra vida. Y si hablamos de la voluntad de Dios, que algo que tantas veces aparece en la Escritura, ¿cómo conocemos esa voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? Hay una voluntad de Dios que ya ha sido dada. Los mandamientos, la enseñanza de Jesús, cumplir nuestros deberes de Estado. ¿Qué significa el deber de Estado? Por ejemplo, el que es casado, bueno, la voluntad de Dios pasa por cumplir fielmente sus deberes de esposo, de esposa o de padre, de madre. Esos son los deberes del estado propio de vida. Pues bien, esa es la primera voluntad de Dios más general para todos, ¿no? Si alguien pretendiera hacer algo contrario a un mandamiento divino o a un deber del estado propio, sin duda no es lo que Dios quiere para él. Dios ha hablado y Dios no se desdice. Pero también hay esa voluntad de Dios más particular que vamos descubriendo en los acontecimientos de cada día. Cada acontecimiento, cada suceso con que nos encontramos en nuestra vida, de alguna manera Dios siempre lo permite y siempre hay una manera de unirnos a Dios y a su voluntad en lo que va sucediendo en el día a día. Incluso aquello que nos puede parecer a veces un mal, algo no buscado, algo no querido. Por ejemplo, a veces en la vida nos encontramos con contrariedades, un dolor, un sufrimiento, un fracaso. Bueno, sin duda eso es un mal, no lo queremos. Pero si Dios lo permite, algo tiene que decirnos el Señor a través de eso. Hay una voluntad de Dios a la cual nos podemos unir. Por ejemplo, en esos ejemplos que colocaba,
me encuentro con una contrariedad, con un dolor. Bueno, a lo mejor Dios me llama a crecer en la virtud, a cultivar la paciencia, la fortaleza, la humildad, en fin, ¿no? Pero todo podemos descubrir un mensaje de Dios particular, porque la certeza del creyente es, como dice San Pablo, todo es para bien de los que aman al Señor. Incluso lo que nos parece un mal, Dios puede sacar un bien mayor si sabemos unirnos a su santa voluntad. Bueno, resumiendo, ellos nos invitan este domingo a estar preparados. Estamos preparados con la lámpara, la fe encendida, esa fe viva que actúa por el amor. Estamos preparados cumpliendo fielmente nuestros deberes ordinarios, buscando hacer siempre y en toda circunstancia de nuestra vida la voluntad de Dios, en lo grande o en lo pequeño de cada día. Y vuelvo a las palabras iniciales del Evangelio. Jesús decía, no temas, pequeño rebaño, no temas. Si una certeza tiene el creyente es que no estamos solos. El Señor nos sostiene, el Señor nos acompaña. Como dice ese salmo la Biblia, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Esa es la certeza del creyente. Por tanto, mantengamos viva esa fe. Coloquemos amor de Dios en lo cotidiano cada día. Hagamos la voluntad de Dios. No estamos solos. Y no olvidemos la promesa de Jesús. No temas, pequeño rebaño, el Padre les ha dado el reino. Nuestra meta es justamente el reino de Dios, el cielo. Esa es nuestra meta, nuestra única meta. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. El hojita dominical, tomen la última página. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor todas nuestras intenciones. Por la Iglesia de Dios, que lleguemos al fin cargados de frutos de santidad, pues Cristo Jesús comenzó en nosotros la gran obra de la salvación. Roguemos al Señor. Por el mundo, que el Salvador borre cuanto pone en peligro la paz,
y nos transforme en testigos de la verdad, la justicia y el amor fraterno. Roguemos al Señor. Por los trabajadores que sean retribuidos con justicia, que se empeñen en afrontar con dignidad las responsabilidades familiares. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad San Antonio María Claret, para que, injertados en Cristo como sarmientos en la vid, nos sintamos llamados a vivir de la vida misma de Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos también por los novios que se están formando, que se están preparando, para que el Señor sea su guía y su faro en el inicio de vida de esposos. Roguemos al Señor. También pedimos por todos los niños que hoy día celebran su día, para que el Señor los bendiga y acompañe siempre. Roguemos al Señor. Recibe, Padre, bondad, la oración de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danos hoy nuestra vida, renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas en nuestro hogar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danos hoy nuestra vida, renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas en nuestro hogar.
este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza, la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, avivados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos deseamos fraternalmente el saludo de la paz. Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo te digo que entres en mi casa, la palabra tuya para plasmar. Mayor
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy es el Día del Niño. Invito a todos los niños que estén aquí en la iglesia que vengan acá adelante, les vamos a dar una bendición. Los niños en edad cronológica, no en edad espiritual, ¿no? Que vengan todos los niños. Ustedes también son niños. Qué bonito ver a estos niños, ¿no? Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Los felicito porque han querido celebrar el Día del Niño junto a Jesús en la Santa Misa. Había un canto antiguo, no sé si alguien se acuerda, que decía, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá. Bueno, lo cierto es que Jesús está muy contento con todos estos niños, ¿no? Vamos a darle una bendición entonces, que por intercesión de la Santísima Virgen, Dios bendiga a cada uno de estos niños, los guarde, los preserve de los ataques del mal, bendiga a sus familias, a sus padres, los haga crecer siempre en su amistad. Bendice, Señor, a cada uno de estos niños, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les tengo un regalo muy sencillo. ¿Les gustan los chocolates o no? A ver, pero vamos a hacer una cosa, a ver. Son hartos, pero yo creo que alcanzan, yo creo que van a alcanzar. Pero vamos a pedir ayuda a cada dos mamás. A ver, vengan Blanca y Andrea. Blanca y Andrea, vengan. A ver, para que no armemos nosotros acá en la iglesia, estas dos mamás a la salida de la misa les van a entregar a cada uno donde puede ser, afuera, ¿no? Entonces, acá están Blanca y Andrea, se acercan a ella y le entregan el regalo, ¿no? Son unos chocolates y unas galletas, ahí a la salida de la mesa, ¿no? Bien, ahora tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Asiento, por favor. Estoy acá presente para robarle un segundito de su tiempo, porque sé que hoy
presidente, el padre Francisco nos acompaña también en este momento. Y bueno, además de decirle, esperando en el Señor, que nos reconforte en su palabra, en este momento, que estén pasando por un proceso fuerte, y les aseguro que en el grupo de oración mi vida ha cambiado un 100% y espero que cambie un 101%. Bueno, hermanito, esta es una invitación, no conozco el lunes, soy venezolano, tengo 2 años en este país hermoso que me ha recibido, y bueno, esperando en el Señor, que Él con su gracia nos fortalezca en todo el mundo que estamos pasando por una guerra, no de boca, no, una guerra espiritual, que tenemos que aceptar más al Señor. Y se lo digo con toda seguridad. Bueno, hermano, que tengan feliz y bendición domingo en el Señor. Gracias por escucharme. Yo también apoyo tu invitación en un grupo de oración en el Espíritu Santo, la oración carismática, que se reúne todos los martes a las 8 de la noche. Y lo último, siguiendo con la catequesis que estamos haciendo en la hojita dominical, hoy día la catequesis es sobre el sentido de las posturas de la misa. ¿Por qué a veces estamos de pie? ¿Por qué sentados? ¿Por qué arrodillados? ¿En qué momento? Bueno, lo invito a que cuando llevar la hojita y la pueden leer, porque conociendo mejor la misa la vamos a amar más. Ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden en la paz y alegría del Señor. Como una